A continuación, en Comunicación y Lenguaje tendremos Lengua y Habla para cuarto diversificado. Bienvenidos nuevamente a este espacio educativo Aprendo en Casa y en Clase. Soy Pablo Salvatierra y en esta oportunidad desarrollaré el tema Lengua y Habla del área de Comunicación y Lenguaje para cuarto diversificado. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema le ayudará a desarrollar habilidades y destrezas lingüísticas, comunicacionales, de análisis y pensamiento lógico. También saludamos hoy a Mauricio Méndez, quien nos acompaña en la interpretación de la lengua de señas. Bienvenido, Mauricio. Y te recuerdo que es importante que tengas preparados todos tus materiales para que puedas tomar nota o grabar la información en esta sesión de aprendizaje. ¿Te recuerdas que hemos estado trabajando acerca del lenguaje, el proceso de comunicación, los elementos? Y también comenzamos a profundizar en cómo se relacionan todos estos elementos para hacer que el mensaje sea efectivo. Hemos visto que hay funciones del lenguaje que influyen en cómo se transmite el mensaje y que también se concentran en un elemento del proceso de comunicación, ya sea la función metalingüística, la función fática, la función referencial, la función apelativa, la función emotiva o la poética. ¿Te recuerdas de este tipo de funciones? ¿Y en cuál se centraba cada uno? También te recuerdas que comenzamos a estudiar tres elementos más que se relacionan con la comunicación: el lenguaje, la lengua y el habla. ¿Te recuerdas cómo trabajamos el lenguaje en la sesión anterior? Recuerda que analizamos una canción y que como reto a ti te quedó analizar dos canciones siguiendo el ejemplo de la sesión anterior. ¿Qué lenguaje descubriste tú en esas dos canciones? Y ahora, para recordar un poco, te invito a que me acompañes por acá para que trabajemos en una lluvia de ideas y así recordemos poco a poco lo que aprendimos acerca del lenguaje. Tenemos acá el lenguaje y ¿qué ideas recuerdas tú acerca de esto, acerca del lenguaje? Recuérdate que teníamos o que construimos un mapa conceptual. Ahora trabajemos un mapa mental. Pero, ¿cuáles son las palabras o las ideas que recuerdas tú acerca del lenguaje? Yo recuerdo que hablamos acerca de una capacidad. ¿Por qué hablamos de capacidad? ¿Te recuerdas qué dijimos acerca de esta capacidad? Dijimos que todos los seres humanos poseemos esta capacidad para comunicarnos con los demás. Y es que esta capacidad es importante al momento de construir relaciones sociales. Si te pones a analizar con tu entorno, tú siempre te estás comunicando con los demás. Y de esa forma estableces relaciones sociales en tu comunidad, en tu hogar, en tu ciudad y en el país. Pero ¿qué más recuerdas aparte de capacidad? Un término o un concepto también importante es comunicarse o comunicación. ¿Y por medio de qué establecimos que se comunica el ser humano? ¿Te recuerdas ese elemento que dijimos acerca de una imagen y una palabra? ¿Cómo llamamos a ese concepto o cómo lo definimos? Como signo. Recuerda que el signo es la unión entre significado y significante. El significado está alojado en nuestra memoria, en nuestra mente, mientras que el significante son aquellas palabras que van a nombrar a esos objetos. Por ejemplo, una manzana puede tener diferentes nombres o formas de nombrar dependiendo del idioma. Entonces, la capacidad de comunicar por signos. ¿Te recuerdas también qué clases o clasificaciones establecimos de lenguaje? Hablamos de dos específicamente. Excelente. Verbal y no verbal.
Verbal puede ser por medio de la palabra, ya sea escrita o hablada, mientras que no verbal no involucra la palabra, pero se puede dar por medio de sonidos, por medio de olores o por medio de sensaciones del tacto. Entonces tenemos acá ya algunas ideas: capacidad, comunicar, signo, verbal y no verbal. Pero recordemos también que hablamos que el lenguaje se forma a partir de unas unidades mínimas. ¿Y cuáles son estas unidades mínimas? ¿Te recuerdas? Hablamos que estas unidades mínimas comienza con el sonido, es decir, el ser humano quiere representar algún sonido y le asigna ese sonido a una letra. Entonces aquí ya genera un fonema. Ya comienza a articular algunas palabras o algunos sonidos para formar esas palabras. Y luego pasa a la representación gráfica, que es grafema. Por ejemplo, la palabra lenguaje está compuesta por sonidos l, n, g, u, a, e, y luego los fonemas que se le asignan a cada letra o a cada sílaba. Lenguaje. Y luego los grafemas, que son las letras que se le han asignado en el idioma español para representar esta palabra. Entonces acá, a partir de esto, ya podemos construir nuestro mapa mental. Recuérdate que un mapa mental lo podemos hacer de forma creativa y que puede llevar algunos conectores. Por ejemplo, acá, lenguaje es la capacidad de comunicar por medio del signo y puede ser, incluso acá podemos dividirlo, verbal y no verbal. Recuerda que acá es de forma creativa. Y colocamos formado por unidades mínimas: sonido, fonema y grafema. Entonces ya hemos trabajado nuestro mapa mental. Tú lo puedes hacer con cualquier tema, no únicamente con este, y esto te ayudará a tener de forma gráfica la información y recordarla de forma efectiva. Entonces vamos a entrar ahora de lleno a nuestro tema, que es lengua y habla. Con base en lo que hemos visto del lenguaje, ¿qué crees tú que es la lengua y qué crees tú que es el habla? Porque como te indicaba, generalmente tendemos a utilizar lenguaje, lengua y habla de la misma manera, es decir, creyendo que tienen el mismo significado. Ahora vamos acá con un ejercicio rápido. Tenemos unas expresiones. Las leeré primero y luego haremos el ejercicio. La primera, buiti binafi. La segunda, banskij. La tercera, saker. Cuarta, shakarik. La quinta, shankipari. Y la sexta, buenos días. ¿Qué crees tú que significan estas diferentes expresiones? Si tú perteneces a alguna comunidad lingüística y reconoces esta expresión, sabrás a qué se refiere. ¿Tienes alguna idea qué expresión o qué significa? Pues esta es una expresión de saludo. Para, por ejemplo, yo que mi idioma materno es el español, significa buenos días. Pero acá tenemos en diferentes lenguas este mismo saludo. Entonces ahora el reto es, identifiquemos a qué lengua pertenece de las que se hablan en el territorio guatemalteco. Tenemos la primera, buiti binafi. ¿Has escuchado alguna vez esta expresión o tienes algún recuerdo, alguna memoria acerca que hayas escuchado a alguien hablando de esta forma? ¿Qué idioma crees tú que es?
Y es que convivimos con tantas lenguas dentro de nuestro territorio que a veces no nos hemos preocupado por investigar algunas expresiones básicas en esas lenguas, ya que si logramos accesar a esa lengua, vamos a conocer también la cultura. Y recuérdate que hablar varias lenguas no es únicamente saber idiomas, sino que también conocer culturas, y en ese sentido se genera participación, tolerancia y ciudadanía. Entonces, la primera expresión corresponde al garífuna, o también llamado criollo. ¿Sabes tú en qué parte del territorio guatemalteco es donde se concentra la comunidad garífuna? Estamos hablando de Livingston, en Izabal. Ahora tenemos la siguiente expresión, Banskij. ¿Qué idioma crees tú que es este? Este es saludo en idioma mam. Luego tenemos saquer. ¿A qué idioma crees tú que pertenece este saludo? ¿Será quiché? ¿Será sutujil? ¿A cuál crees tú? Es cachiquel. Luego tenemos el Xacaric. ¿A cuál crees tú que pertenece? Tenemos que pertenece a la lengua quiché. Tenemos luego Xanquipari. ¿Cuál crees tú que pertenece? Es una lengua que está también en riesgo de desaparecer. Es la lengua xinca. Y por último, buenos días. Sabemos que en el caso que es la lengua oficial, pues estamos hablando del español. Pero presta especial atención, cómo va cambiando la expresión en las diferentes lenguas. La manera de escribir, la manera de pronunciar, la manera como también, si nos vamos a un estudio cultural, qué carga tiene, aparte de lo que significa. Entonces, acá tenemos el primer elemento que estamos abordando en esta sesión, que es la lengua. ¿Qué conclusiones puedes sacar tú que es la lengua a partir de lo que de lo que establecimos acerca de estas diferentes expresiones? Muy bien. Hablamos que el lenguaje es la capacidad de comunicarse por medio de signos. Entonces, la lengua será ese sistema de signos. Hablamos que el signo es la unión entre un significado y un significante y que refleja un objeto. Acá tenemos el significado, buenos días, por ejemplo en el idioma español que manejo. Entonces, buenos días ya en mi mente tiene un significado, es un saludo en idioma español, demuestra respeto, pero el significante son las palabras que utilizo, buenos días. Mientras que en el idioma garífuna, por ejemplo, buiti binafi, no comparte las mismas letras que buenos días. Entonces diremos también que la lengua pertenece a una comunidad o grupo. Y ellos entonces conocen ese sistema de signos y lo comparten. Por el hecho que nosotros no hablamos o no compartimos ese sistema de signos, no sabíamos o no conocíamos las diferentes formas de saludar en estos idiomas. Pero al momento que nosotros conozcamos este sistema de signos, vamos a compartir también la forma y la cultura de este grupo social. ¿Qué más podemos decir de la lengua? Es abstracta. ¿A qué me refiero con abstracta? Abstracta quiere decir que no la podemos tocar ni podemos ver la lengua o el idioma. Piensa, tú si perteneces a alguna comunidad lingüística o como en mi caso que yo pertenezco a los hablantes de español,
¿Hay algo en donde nosotros podamos decir, este es el idioma, esta es la lengua, o lo hemos aprendido por medio de reglas que memorizamos? Es por medio de reglas y conocimientos que memorizamos. Ciertamente se escriben libros sobre ortografía, gramática y todo lo que se relaciona con la lengua, pero en sí la lengua o el idioma es algo abstracto, es algo que tenemos en nuestra mente y que debemos memorizar. Y por último, habrás también prestado atención que utilizo ya sea lengua o idioma. Es porque otro término con el que conocemos la lengua es el idioma. Entonces, en resumidas cuentas, la lengua es un sistema de signos que pertenece a un grupo social, es abstracta y memorizada y también se le conoce como idioma. Y vamos entonces con nuestro otro término, que es el habla. Vamos a leer este fragmento de Hombres de Maíz, la novela del Premio Nobel guatemalteco, Miguel Ángel Asturias. Es un diálogo corto. ¿Qué es que le dio bocado? Dice el boticario, porque es que estaba pinto de giote. Y no le preguntaste qué le dio al fregado. Bocado, dice. Bocado, pero ¿con qué se lo dio? Con vigrio molido y veneno. Pero, ¿qué veneno le echó? Si te das cuenta, está en diferentes colores. ¿Qué nos quiere dar a entender estos colores? Hay unos enunciados en color negro, otros con azul. ¿Qué nos quiere decir? ¿Te recuerdas de los elementos de la comunicación? ¿Cómo podemos establecer aquí quién es el receptor, quién es el emisor y cuál es el mensaje? El mensaje en sí está hablando acerca del bocado. ¿Sabes tú qué es el bocado? Es un término también, si te das cuenta, hay ciertas expresiones que se podrían considerar propias de regiones de Guatemala. Por ejemplo, acá la pronunciación con vigrio en lugar de vidrio. Pero estos son algunos cambios o algunas formas de uso que veremos en sesiones posteriores. Ahora lo que me interesa es que tú determines acá quién es el emisor, quién es el receptor, qué mensaje está dando, pero que también establezcas o logres determinar qué características o rasgos diferencian a las dos personas que están hablando. ¿Cómo puedes tú determinar que una persona habla diferente a la otra persona? Si te das cuenta, no están utilizando las palabras de la misma forma. Y presta atención en este enunciado, la forma como utiliza acá esta oración. ¿Qué es que le dio? Eso podríamos considerarlo como un vicio de dicción o vicio de lenguaje. Y nuevamente lo repite, es que. Acá ya estamos encontrando un rasgo de esta persona que está hablando. Es decir, ya estamos determinando un habla. Y si te das cuenta, con los enunciados en azul, y no le preguntaste qué le dio el fregado, bocado, pero con qué se lo dio, pero qué veneno le echó, la forma de expresarse transmite un poco de autoridad, mientras que la forma de expresarse de la otra persona transmite un poco de inseguridad. Entonces ya se está estableciendo también algún tipo de relación social y algún tipo de relación política. Te das cuenta cómo profundizando y analizando en la forma como se expresan las personas, podemos llegar también a sacar otras conclusiones y establecer relaciones. Esto se debe a que el habla es propio de una persona. Entonces tenemos acá el siguiente concepto. El habla es el uso personal del idioma. Nosotros conocemos las reglas gramaticales, ortográficas, sintácticas de manera general, pero al momento que nosotros generamos textos orales, escritos, visuales, no utilizamos las palabras, los signos de la misma forma. Y eso hará que cada persona hable de manera diferente. A eso se refiere el habla, que cada persona habla de cierta forma. Y eso también nos revelará rasgos, características y personalidad de ese individuo.
y en sesiones posteriores iremos iremos estudiando cómo analizarlos para profundizar en el mensaje. Entonces el habla, si la lengua pertenece a un grupo, el habla es a una persona, pertenece al hablante. Y en este sentido podemos decir entonces que el habla no es abstracta, sino que es algo tangible. Es decir, nosotros podemos palparla. ¿En qué sentido? No palparla con el tacto, pero en este momento yo estoy ejerciendo mi habla. Y tú lo puedes palpar porque ya sea me estás escuchando o bien porque Mauricio está interpretando en lengua de señas. Entonces a eso me refiero con que es tangible. Podemos verlo por medio de letras, por medio de gestos, por medio de señas o escucharlo por medio de palabras o el sonido. Y el habla, como te indiqué, es de uso individual. Entonces ya tenemos acá nuestro cuadro comparativo acerca de lengua y habla. Para resumir, la lengua es el sistema de signos que comparte un grupo social, es abstracta y memorizada, y también se le conoce como idioma. Mientras que el habla es el uso personal de esa lengua o idioma, pertenece exclusivamente al hablante y es tangible, es decir, podemos escucharla, leerla o verla. Entonces, ahora te pregunto también, con Mauricio que nos acompaña en la interpretación, ¿por qué crees tú que se le llama lengua de señas y no lenguaje? Recuérdate que ya hemos estudiado estos términos y ahorita ya conoces tú las diferencias que hay. Y también si has prestado atención cuando ellos están interpretando, ¿será que todos los intérpretes utilizan los mismos gestos, las mismas señas? Entonces, si te das cuenta, lenguaje, lengua y habla es algo que nosotros utilizamos a diario en todos nuestros asuntos cotidianos, en nuestra casa, cuando íbamos a la escuela, cuando podíamos salir, y es fundamental que entendamos cuál es la diferencia, porque a partir de ahí podremos entonces también analizar los mensajes y también podemos interpretar de mejor manera y hacernos entender de forma clara y efectiva. ¿Qué aprendimos hoy? Aprendimos la diferencia entre lengua y habla, así como la diferencia con lenguaje. ¿Y ahora qué puedes hacer? Si tú analizaste el lenguaje de las canciones que te quedaron en la sesión anterior, ahora analiza también la lengua y el habla, cómo estos cantantes utilizan o qué idioma utilizan y cómo lo utilizan. Y ahí entonces estamos hablando de estilos propios del hablante. Continúa repasando todo lo que hemos estudiado en estas sesiones de aprendizaje, comparte con alguien más lo aprendido. Recuerda lavar constantemente tus manos con agua y jabón o desinfectarlas con alcohol en gel. Y ayer 19 de abril conmemoramos el Día de la Diversidad Cultural y el 22 será el Día de la Tierra. Y también el 23 será el Día del Libro. Te espero en una próxima oportunidad. Hasta pronto.